Bienvenido una vez más a otra entrega de El Contacto Cristiano. En este programa hacemos un énfasis especial en el estudio de la Palabra de Dios porque creemos que la Biblia contiene principios divinos que son fundamentales para nuestra vida. Por eso queremos regalarle una serie de estudios bíblicos que usted debe pedir a la dirección que le daré en un par de minutos más. Y ahora, mientras Ricardo se prepara para guiarnos en el segundo estudio titulado Personajes que oraron. En nuestro estudio pasado vimos que todo cristiano debe orar porque es el medio que Dios ha establecido para que nos comuniquemos con Él. También vimos que hay veces cuando nuestras oraciones no son escuchadas por Dios debido a pecado que hay en nuestras vidas o porque pedimos egoístamente. Hoy quiero que observemos lo importante que era la oración para otros. Si vamos a ser discípulos de Jesús, tendremos que practicar la oración porque nuestro Señor era un hombre de oración. Pero hubieron otras personas que tenían en alta estima la oración también. De hecho, todos los grandes hombres de Dios eran personas que practicaban la oración con gran fervor. El Señor Jesucristo consideraba la oración como una parte muy vital a su ministerio. No era cosa rara ver a Jesús levantarse muy de mañana y buscar tiempo para estar a solas con el Padre. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Era difícil para el maestro encontrar tiempo para estar a solas con el Padre en oración. Siempre estaba rodeado por sus discípulos, y casi siempre grandes multitudes de personas le buscaban para que les sanara o les diera de comer. Muchas veces Jesús tuvo que usar tácticas para deshacerse de todos, y así poder estar solo para orar. Tal es el caso que encontramos en Mateo 6:45 y 46. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Habían veces cuando Jesús pasaba toda la noche en oración. La oración era tan importante para Jesús que sus discípulos lo notaron y le pidieron que les enseñara a ellos a orar. Ellos vieron que la oración era importante para él y querían practicar la oración en sus vidas. Jesús les enseñó por medio de darles una oración modelo, un ejemplo o muestra que podían tomar para guiarse en sus oraciones. El ejemplo que les entregó fue una oración grabada en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Muchos le han dado título a esta oración. La llaman el Padre Nuestro y va así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Sí, nuestro divino Señor era un hombre de oración. Pasaba largas horas hablando con el Padre Celestial. Pero Jesús no es el único en la Biblia que practicaba la oración. Todos los grandes hombres de Dios eran hombres que practicaban la oración. Vamos a observar algunos personajes del Antiguo Testamento. En Génesis 19:27 leemos lo siguiente, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Abraham era un hombre de oración. A él le gustaba encontrarse con Dios en la mañana. Aún tenía un lugar especial donde se encontraba con Dios en oración. Ahora, vamos a Éxodo 34:2 para encontrarnos con otro hombre de oración. Dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. En este versículo Dios está dando instrucciones a Moisés de encontrarse con él para conversar. Podemos observar nuevamente que Moisés, al igual que Abraham, se va a encontrar con Dios de mañana, dándole la primera parte de su tiempo. Dios es más importante que todo y merece ser primero en todo lo que hacemos. Escuchemos ahora lo que dice el rey David en el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. También David no estaba dispuesto a encontrarse con un nuevo día sin haberse primero consultado con el Padre Celestial. Daniel era otra persona que daba mucha importancia a la oración.
Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Daniel tenía costumbre de ir 3 veces al día a un lugar especial con el fin de conversar con Dios. En realidad esto no nos impresiona tanto hasta que llegamos a saber cuál era el edicto que había sido firmado en el versículo que acabamos de leer. El edicto se encuentra en el versículo 7. Escucha esto. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ciertos hombres se habían juntado por envidia que tenían de Daniel en un esfuerzo de quitarlo fuera de sus vidas. Ellos sabían que Daniel oraba todos los días a su Dios. Ellos sabían que la oración era importante para él y para humillarle presentaron al rey un edicto para ser promulgado. Claro está que el rey, muy elogiado por tal edicto, lo promulgó y su palabra era irrevocable hasta terminar los 30 días. ¿Qué haría Daniel? Tenía varias opciones. Podía dejar de orar por 30 días. Podía orar en silencio en su corazón y nadie se daría cuenta. Pero Daniel no se avergonzaba de su Dios. Dios y la comunicación con Él era lo más importante para Daniel y prefería morir antes de abandonar la oración. Daniel fue fiel a Dios. Siguió orando. Fue echado al foso de los leones. Pero Dios envió ángeles y taparon la boca de los leones y no hicieron daño a Daniel. Podríamos pasar horas hablando de diferentes personajes que practicaban la oración. Podríamos hablar de cómo las oraciones de ellos eran escuchadas por Dios y de cómo Él les contestó dándoles ricas bendiciones. Pero todo eso está en el pasado. Por alguna razón la gente de hoy piensa que Dios ha dejado de contestar la oración. Si hubiera un tiempo en toda la historia cuando el pueblo de Dios debiera estar de rodillas, es ahora. Te digo que Dios no ha dejado de contestar las oraciones de los suyos. Te digo que Él es tan potente hoy como lo era en los días de Moisés cuando abrió el mar rojo y los israelitas pasaron en tierra seca. Te digo que Él es tan potente hoy como en los días de Josué cuando tumbó los poderosos muros de Jericó. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que nosotros no oramos. Lo que sucede es que nos hemos alejado demasiado de nuestro Padre Celestial. Lo que sucede es que nos hemos dejado llevar demasiado por este mundo en que vivimos. Pienso que Isaías 59:1 y Dios lo expresa mejor que nadie. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no se ha alejado de nosotros. Nosotros nos hemos alejado de Él. Nosotros ya no oramos. Nosotros ya no vivimos de acuerdo a su voluntad. Nosotros somos los culpables y no Él. ¿Qué podemos hacer? Podemos regresar a Dios y a su palabra. Podemos estudiar, orar y testificar. Podemos arreglar nuestras vidas y ser obedientes a Dios, así como todos estos personajes que vimos en el estudio de hoy. Podemos practicar lo de 2 Crónicas 7:14 que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los... El estudio bíblico gratuito del que le hablé al principio del programa. Escriba a El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Recuerde por favor incluir el nombre de la emisora cuando nos envíe su correspondencia. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas 77293. Esta fue una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Confiamos Dios mediante en que nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa para disfrutar nuevamente de El Contacto Cristiano.